Buenas noches. Aquí estamos, una semana más, en Palabras a Medianoche. Hoy, con un hombre que tuvo que trabajar de chico para ayudar a su familia, una familia humilde, emigrante también, y que peleó y trabajó duro y se esforzó tanto que consiguió ser presidente de uno de los países más importantes del mundo, presidente de México, Ernesto Zedillo. Cuando a alguien le preguntan, a ver, un presidente de México, y se le ocurre siempre, casi siempre, Ernesto Zedillo, ¿por qué será? Con él vamos a hablar de México, claro, cómo no, del mundo hispano, de la América hispana, de Iberoamérica, de los países en vías de desarrollo, algo que él conoce bien, de economía. Es economista, estudió economía, consiguió sacar su licenciatura y mucho más. Fue candidato, uno de los nombres que más sonó para presidir el Fondo Monetario Internacional. Plantó cara al narcotráfico, a la corrupción. Señor presidente, me hace muy feliz tenerle hoy aquí y que comparta este rato con todos nuestros Gracias a usted, espectadores. Jesús, por la invitación. Es un gran gusto, como siempre, estar en España, haber estado ayer en Madrid, hoy aquí en Valladolid. Es siempre motivo de gusto y felicidad. ¿Qué le parece si empezamos, yo diría que por lo más urgente y más cercano, que es la economía? Lo más fácil, ¿no? ¡Qué horror! Estamos asustados todos, señor presidente, estamos como en un sinvivir. Bueno, efectivamente, la economía mundial, y sabemos que lamentablemente en estos momentos la economía española y la economía europea están transitando por un momento no solamente difícil, sino que en el caso de Europa yo me atrevería a llamarlo decisivo. Vamos a vivir todavía momentos muy difíciles, esfuerzos que habrán de darse de gran prueba para España y para Europa y los grandes países de Europa. Pero tengo mucha confianza de que al final de cuentas esto significará un gran paso para consolidar el sueño europeo. Me da mucho gusto y mucho placer escucharle hablar, señor presidente, del sueño europeo. Un americano que habla del sueño europeo y recuerda esa gran verdad que ya dijo Lenin, como usted bien sabe, quien tenga Europa tendrá el mundo, que Europa verdaderamente es el motor y sigue teniendo una fuerza enorme. ¿Cómo ve usted ese sueño europeo? Bueno, creo que es un sueño muy importante que trasciende con mucho trasciende lo estrictamente económico. El mercado común primero, después la Unión Europea, después la Unión Monetaria Europea. Es un experimento extraordinario, no solamente para los europeos, sino para toda la humanidad. Entonces, por eso decía yo que estamos muy atentos a que esto salga bien. Sabemos que se está sufriendo mucho. Hay un gran esfuerzo en España, aunque no me canso de resaltar que España ha actuado una vez que se presentó la crisis con una gran seriedad para enfrentar las adversidades que se han debido enfrentar, que no ha habido vacilaciones una vez que se percibió la gravedad de la situación para tomar medidas que han sido muy duras, que seguramente habrá que tomar otras, y creo que es importante animar a los otros socios, principalmente a los socios mayores de la Unión Monetaria Europea, para que tengan toda la decisión de hacer lo que se tenga que hacer para que se resuelvan los problemas y se superen los riesgos que estamos viviendo. Señor presidente,
Citaba usted ahora una palabra que me da pie para la pregunta que le voy a hacer, la adversidad. ¿Con qué pesar tan grande y con qué dolor estamos siguiendo desde España esta situación tan adversa y tan atroz por la que está pasando su país? Creo que debemos admitir que el tema del crimen organizado vinculado al narcotráfico es un tema que trasciende las capacidades de un país en lo individual. El problema es que hay un enorme flujo de recursos que proviene de los países que son los mayores consumidores de drogas. Y no solamente es el dinero, son también las armas. Entonces, en nuestro caso, el principal mercado de estas drogas son los Estados Unidos de América. Y aquí nos encontramos con un intercambio muy absurdo y cruel. Nosotros, desgraciadamente, ya sea como país de tránsito o como país productor, ponemos las drogas, se está poniendo la corrupción, se está poniendo la violencia en nuestro territorio, pero de la otra parte nos vienen el dinero y las armas, y desgraciadamente nos viene una política mal concebida desde su origen para enfrentar el tema de las drogas. La llamada guerra contra las drogas ha fracasado, que necesitamos un enfoque distinto para enfrentar este problema, que el tema de las drogas debe verse antes que todo como un problema médico, como un problema de salud pública, de hecho, como un problema criminal o de persecución de criminales. Y hemos anotado una serie de principios que desde nuestro punto de vista hay que aplicar para enfrentar este tema. Ahora, esto algunas personas lo han tomado como una crítica a los gobiernos latinoamericanos que como Colombia o como México han tenido que enfrentar de manera muy decidida, pero con altos costos, al crimen organizado. No, evidentemente nuestra crítica se dirige en primer lugar a los grandes países demandantes de drogas, porque si ellos no cambian sus políticas, es muy difícil para nosotros, o yo diría que imposible, el cambiar las nuestras. Aquí tenemos un ejemplo más de asuntos que no pueden resolverse sin la cooperación y sin el acuerdo internacional. Y por eso un grupo de nosotros está luchando para que haya una nueva visión, haya un nuevo acuerdo internacional, haya nuevas políticas de cooperación internacional para atacar en su raíz y como un tema de salud, insisto, en el caso de las drogas, esta cuestión del narcotráfico. Escuchándole hablar, señor presidente, me ratifico más en el convencimiento que siempre he tenido de que el mejor español, el mejor castellano, se habla en la América hispana y no en España. No, de ninguna manera. ¿Cómo que no? Es nuestra lengua común y todos debemos estar orgullosos de nuestra lengua común y además admirar y respetar las diversas modalidades, tonalidades, palabras que en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras regiones tiene nuestra lengua. Eso es lo maravilloso, lo extraordinario del español, que tiene esta diversidad, que le da esa riqueza. ¿Le parece que el español es una patria común? Sin duda, o sea, es algo maravilloso que tantos cientos de millones de personas compartamos una lengua tan rica, tan sólida, tan vasta en literatura, tan nutrida en la cultura, por la cultura universal como es el español. Al menos para mí el poder hablar esta lengua, que esta sea mi lengua, siempre ha sido algo que me da mucho. Realmente poder hablarla, pero además tener acceso a nuestra literatura en español, la de Europa, la de España y la de América, es algo extraordinario, es nuestro gran patrimonio.
Usted de pequeño, de chico, lo recordaba yo al principio de este encuentro, de este diálogo que estamos manteniendo, lo pasó mal, no fue fácil. Ustedes, su familia era una familia humilde y ustedes, los hijos, tenían que trabajar, que aportar dinero para sacar adelante la familia. ¿Eso qué ha significado en su vida? Eso de que los principios fueran así de difíciles y que tuviera que pasar por esas adversidades. Mire, yo le diría una cosa que a veces se nos olvida, y es que definitivamente la felicidad, una vez que se han superado, digamos, satisfecho las necesidades más elementales, pensar que la gente que tiene más puede ser más feliz es realmente equivocado. Entonces, si usted me dice, oiga, usted tiene un mal recuerdo porque de niño tuvo que vender periódicos o vender con sus hermanos fruta en la calle para ganarse unos centavos y unos pesos y ayudar a la economía familiar, yo le diría, no, de ninguna manera tengo un mal recuerdo de eso. Claro, recuerdo cuando mis padres sufrían algunas angustias económicas porque no alcanzaba el dinero o había que pagar la renta de la modesta vivienda, y eso sí a los pequeños o a mí me afectaba, ¿verdad? Pero al final de cuentas, mis recuerdos de aquel esfuerzo y aquella vida de trabajo de mis padres, mi madre y mi padre siempre trabajando y esforzándose y diciéndonos que eso es lo que había que hacer en la vida, es un gran recuerdo. Yo francamente quisiera que todos los niños del mundo pudieran tener ese lado, de decir, bueno, las cosas que valen la pena, para alcanzarlas hay que esforzarse, hay que trabajar, no tomar nada como dado, como caído del cielo. Creo que eso forma el carácter. Y así lo veo yo, no lo recuerdo como un motivo de tristeza, sino por el contrario. Yo estoy muy agradecido a la vida por haber crecido en una familia de clase trabajadora, porque posiblemente si no hubiera sido así, pues no hubiera tenido las cosas que después tuve en la vida en materia de satisfacciones personales, profesionales y familiares. Señor presidente, usted ha sido con seguridad el presidente mexicano que consiguió un periodo de estabilidad en México, el periodo más largo de estabilidad democrática que ha vivido México, cuando las familias tenían más poder adquisitivo y había más sosiego. Aquello se logró por dos razones. Una, porque muchos antes que un servidor, pues también habían puesto su parte para hacer ciertas reformas en la economía mexicana, para dejar atrás una serie de problemas que había costado enfrentar durante varios años. Y por otro lado, se debió a que una vez que se nos presentó esa crisis a fines de 1994, el país supo responder. Cuando yo pedí el sacrificio y dije, bueno, las cosas están muy difíciles, si no enfrentamos con decisión esta crisis, el país puede vivir una situación de muchos años de estancamiento, de alta inflación, de empobrecimiento. Así que, aunque no les guste, compatriotas, vamos a tener, que no les guste oír esto, vamos a tener que tomar medicina muy amarga. Y bueno, lo que se tuvo que hacer a principios de 95 fue verdaderamente doloroso en términos de medidas fiscales, medidas monetarias. Hubo transitoriamente una caída muy significativa en el poder de compra de la población. Fueron momentos muy difíciles,
pero creo que lo que fue muy importante fue primero decirle a la gente con la verdad, decirle con verdad qué tan grave era la situación. Segundo, pedir el esfuerzo y decirle sí nos esforzamos. O sea, hay dos noticias, una muy mala es que la situación está muy mala y una muy buena es que si hacemos la tarea lo vamos a superar pronto. Y mi país, la gente de México se esforzó, se llevaron a cabo las medidas y a pesar de que volvimos a sufrir algunos choques externos, el país pudo transitar por una economía en recuperación, pero muy importante, pudo además llegar, gracias de nuevo a reformas que se empezaron antes y que se continuaron y se consolidaron durante mi gobierno, pues pudimos transitar ya sin ninguna duda hacia una democracia competitiva, hacia una democracia de partidos, hacia una democracia de equilibrio de poderes, que es lo que hasta el día de hoy disfrutamos los mexicanos. En América Latina también creo que la gran mayoría de los países ha logrado eso, ha logrado la democracia, pero al mismo tiempo superar viejos problemas, viejos obstáculos. Ahora, ningún país de América Latina, quizás salvo Chile, hemos realmente completado la tarea. Tenemos todavía reformas importantes que terminar y algunas que empezar y concluir. Sí, nos tiene que ir bien porque eso va a ayudar a España y a España le tiene que ir bien porque eso nos va a ayudar a nosotros. Usted, don Ernesto Zedillo, es economista, conoce muy bien los países en vías de desarrollo, es una de sus tareas, de sus trabajos ahora mismo. Encabezó la lista de los candidatos para... De eso no me enteré. No se enteró, me sí. acabo de enterar. No, lo sabe muy bien, lo sabe nunca, muy bien. Nunca he sido que ya candidato. Sí, mi última candidatura estuvo ahí su nombre, usted lo sabe, estuvo ahí su nombre. De los candidatos que había de Iberoamérica, el suyo era el que tenía más fuerza para presidir el Fondo Monetario Internacional. Y por lo tanto, su opinión en temas económicos pues es muy a tener en cuenta. Y fíjese que hay ahora un debate aquí en Europa, sobre todo en torno a estas medidas que se están tomando constantemente para contener el gasto, para equilibrar la balanza de pagos, de los que piensan si no nos estaremos pasando con tanto recorte, si con tanta austeridad y tanto ahorro, igual estamos consiguiendo el efecto contrario del que se quería y se está retrayendo el consumo y la gente se está asustando y no está circulando el dinero y estamos haciendo aquello, señor presidente, que también dicen en México, de que es peor el remedio que la enfermedad, y así ni modo, como dicen ustedes. Bueno, ojalá el tema fuera tan sencillo como escoger entre, digamos, austeridad a ultranza y expansión para estimular la demanda agregada y con ello reactivar la economía. No es así. Desgraciadamente el tema no es tan sencillo como eso. El tema de Europa en este momento es más complejo. Está por una parte el tema de los países que aunque sus economías representan una proporción muy menor del total de la economía europea, hay la percepción que debido a excesos de años anteriores enfrentan un tema de solvencia económica. Solvencia quiere decir de que se endeudaron más de lo que podían hacer y que ahora las cuentas no dan, que no hay manera de que las deudas que se adquirieron, y estoy hablando obviamente del caso de Grecia, que es el caso pues, sí, que ha puesto al sistema a temblar, y hay la idea de que Grecia no podrá pagar los pasivos que tiene con el resto del mundo. Y ese es un tema que siento que más pronto que tarde, tiene que enfrentarse en toda su dimensión, porque si no se enfrenta y simplemente se pospone
entonces va a haber una especie de espada de Damocles sobre, no solamente sobre Grecia, sino sobre el sistema bancario de Grecia, sobre muchos bancos europeos y bancos internacionales, y la gran duda de que si la Unión Monetaria Europea, si se diera el caso que Grecia tiene que caer en default y quizás hasta salir de la Unión Monetaria Europea, que eso no pudiera ser el principio del fin de la Unión Monetaria Europea. Y ese es un tema real. Y es verdad que si se deja que Grecia caiga en una situación caótica de la naturaleza que describí, entonces estaría en riesgo todo el proyecto. Entonces ese es un tema, porque además hay que prevenir que el tema de países como Grecia afecte la percepción que se tiene de países como España. España tiene una de las economías, digamos, en sus aspectos fundamentales, más sólidas de Europa. La deuda de España en relación al Producto Interno de España es menor que la de los grandes países europeos. En España no hubo irresponsabilidad fiscal, hubo un exceso de endeudamiento por parte del sector privado, pero de alguna manera los activos están ahí, valen menos que lo que se pensó, pero España de modo alguno tiene un tema de solvencia, pero de repente España se ve, digamos, presionada por los mercados financieros porque hay cierto contagio que viene de otras partes donde sí hay un problema de solvencia. Entonces, para España y para toda Europa es importante que ya se atienda en serio, a fondo, estructuralmente, el tema de Grecia, que se cree un mecanismo que demuestre claramente que no habrá turbulencia financiera que cuestione la viabilidad y la solvencia de ningún miembro de la Unión Monetaria Europea. Si eso se logra establecer, y que yo espero que esto ocurra en los próximos meses, ciertamente bajo el impulso de la gravedad de la crisis, es como va a ocurrir, entonces se puede discutir quiénes dentro de Europa pueden tener políticas un poco más laxas en lo fiscal para poder estimular en su conjunto Europa, ayudar al proceso de reequilibrio de la economía mundial, pero esto tiene que venir acompañado de programas de mediano y largo plazo para asegurarse que aquellos países que tienen una deuda excesiva en relación a su producto nacional, pues van a hacerlo conducente para que esa proporción de deuda-producto se reduzca. Entonces es un tema que no hay que sobresimplificar, es un tema que tiene, digamos, técnicamente una solución, pero cuya atención desde el punto de vista político evidentemente no es fácil. Pero pues confiemos en que los líderes de los países europeos tengan la sabiduría y la decisión para lograrlo y que los ciudadanos puedan entender que Europa es más que un proyecto económico, Europa es un gran proyecto político y un gran proyecto humano para todos. Ahora que habla usted, señor presidente, de todo esto, de los dirigentes, de la necesaria valentía y fortaleza que se les pide y que deben tener, de los ciudadanos, de la respuesta, de la responsabilidad también de los ciudadanos. En estos días, precisamente, Cameron, el primer ministro del Reino Unido, ha dicho algo que a mí me ha parecido de una sensatez y de una sabiduría enormes y que quiero compartirlo con usted a ver qué piensa. Él dice, sostiene, además con mucha convicción, que aquí lo que ha pasado es que efectivamente, como usted decía, pues ha habido un endeudamiento desproporcionado por parte de los países. Pero no solo. Efectivamente se endeudaron los países, se endeudaron los gobiernos, los gobernantes. Lo hizo también la empresa, lo hizo también el sector privado. Y lo hicieron las personas. Personas, empresas, gobierno, todos se equivocaron, todos nos metimos a gastar lo que no teníamos y a endeudarnos por los siglos de los siglos. Bueno, esas son
para bien o para mal, ese es un problema o un fenómeno que se repite muchas veces en la historia. Hay estas épocas de auge donde la gente es quizás excesivamente optimista, cuando la realidad económica acaba imponiéndose, entonces nos volvemos excesivamente pesimistas, que es un poco lo que estamos viviendo ahora. Sí. En su generalidad, las personas en España, por ejemplo, yo diría que son mucho más pesimistas que lo que a personas como un servidor, que pueden ver un poco a la distancia, fríamente, los números de España, las condiciones estructurales de la economía española, decir, bueno, el problema no es tan grave como lo perciben mis amigos españoles. Esto tiene solución, esto se va a resolver, suponiendo que se haga lo necesario para preservar en su integridad la Unión Monetaria Europea, pero así ha sido siempre. Hay momentos en los cuales la gente es muy optimista, hay cierta laxitud en las políticas, o sea, yo no estoy, digamos, diciendo la gente tiene la culpa, no, a lo mejor políticas más preventivas, más, digamos, cuidadosas de ciertos aspectos, pues hubieran reventado estas burbujas antes de que fuera tan grande. O sea, evidentemente quienes tienen la responsabilidad de la política económica no niegan su responsabilidad y dicen sí. Claro, hoy sabemos, todo el mundo es experto en el pasado, ¿verdad? Sí. Que ya pasó. Entonces hoy podemos decir, bueno, si el Ministerio X o el Banco X nacional hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto, es cierto. Pero eso ya sucedió y yo creo que lo importante ahorita es reconocer la naturaleza, la dimensión del problema, hablarle con transparencia a los ciudadanos y hacer lo que tenga que hacerse para seguir adelante, y yo creo que España sin duda va a seguir adelante. Ya han oído al presidente Zedillo. Lo importante ahorita, con esa expresión tan mexicana y tan hermosa que nos llega al corazón, lo importante ahorita es hacer lo que hay que hacer y salir adelante. Tenía que ser el presidente Zedillo, tenía que ser un mexicano el que nos trajera este mensaje de optimismo y de esperanza, reconociendo la gravedad del problema. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted por esta plática tan agradable y a su público. Muchas gracias. Gracias a todos por haber compartido este rato. Nos encontramos dentro de una semana, de nuevo, aquí en Palabras a Medianoche. Hasta pronto.